estoy leyendo releyendo un libro de Hayek que se llama Los Fundamentos de la Libertad. En otros sitios está traducido como La Constitución de la Libertad. Y simplemente lo que dice Hayek es no solo políticamente incorrecto, sino recontra políticamente incorrecto. Y él lo que dice es lo siguiente. Las ideas de la libertad y el capitalismo surgieron cuando más o menos 3/4 partes de la población, el 80% de la población, trabajaba de manera independiente. Eran todos autónomos, eran el herrero, el carpintero, el zapatero, y solo había un grupito que eran empleados básicamente de la corte o en el ejército, por ejemplo. Entonces, lo que dice es que el desarrollo del capitalismo ha hecho crecer el grupo de asalariados. Y entonces, lo que pone de manifiesto es que un asalariado, por término medio, no tiene los mismos intereses ni la misma vocación por defender la libertad que un autónomo. Y él lo ve desde 2 puntos de vista. Por un lado, él dice que toda economía y toda sociedad incluso necesita un grupo de vanguardia, sea para probar nuevos productos y servicios o también para probar nuevas ideas. Y eso no se puede hacer sin independencia económica. Y la independencia económica la tiene el autónomo y la tiene el empresario. Entonces, a medida que aumenta el número de asalariados, lo que hacemos es aumentar el número de gente dependiente y dejamos menos gente para los grupos de vanguardia. Entonces, se presenta como que hay un conflicto, y esto es típicamente marxista, entre los asalariados y ese grupo de vanguardia, digamos, vanguardia llamémosle económica, aunque en realidad lo que dice Hayek es que la libertad y el bienestar de esos asalariados dependen de la existencia de ese grupo de vanguardia. Es decir, dependen de que haya empresarios que inviertan, que contraten, que hagan crecer las empresas, que inventen nuevos productos, nuevos servicios y que algunos tengan éxito y que otros fallen. Y él también lo ve desde un punto de vista de la libertad, porque dice, imagínense el caso en que es a lo que tiende el socialismo, de que hubiera un único empleador, que es el ideal del comunista. ¿Qué libertad habría? ¿Qué posibilidad de innovar, de probar nuevos productos o servicios? No habría ninguna. El Estado simplemente te contrataría y tú fabricarías lo que te dijera el Estado y nada más. Si bien desde el punto de vista económico eso es ruinoso y lo muestran cada día Cuba y Venezuela y Corea del Norte y en su día la Unión Soviética y sus satélites, desde el punto de vista de la libertad y de las ideas es todavía peor, porque no hay ninguna independencia para pensar, para escribir, porque nadie quiere sacar los pies del plato, porque el gobierno te deja sin trabajo. Entonces, ¿quién va a escribir un periódico crítico con el gobierno? ¿Quién va a escribir una novela? ¿O quién va a denunciar la corrupción? ¿Quién va a informar de cosas que al gobierno no le gusten cuando el gobierno es el único empleador? Nadie. Entonces, lo que dice es Hayek que la libertad depende de la existencia de muchas empresas y por eso alerta del crecimiento de una cantidad desproporcionadamente grande de asalariados que no alcancen a ver la importancia que tiene para su propia libertad y para su propio bienestar la existencia de muchas empresas, aunque más no sea para tener la libertad de cambiar de trabajo, porque si digamos, esa capacidad que tiene el empleado de decir, no trabajo más en esta empresa, me voy a otra, eso solo es posible si hay muchas empresas. Cuanto menos empresas, hay menos libertad para cambiar. Y por supuesto, yo creo que Hayek no lo dice, pero surge implícitamente que hay que distinguir dentro de los asalariados del sector privado, que hay de 2 tipos. Está desde el resentido y el sindicalista, muchas veces son lo mismo,
que ve al empresario como un explotador, como el enemigo, y también hay gente que sea porque su padre tuvo un bar, o porque nació, o porque entendió más o menos de qué va la cosa, o porque tiene sentido común y se da cuenta que una empresa no es una ONG y tiene que ganar dinero. Hay empleados que tienen mentalidad de empresarios. Esto lo dice claramente, por ejemplo, Warren Buffett en varias de sus cartas, que se ha encontrado con muchos empleados con mentalidad de empresarios. Entonces, por eso hay que hacer esta distinción que Hayek no hace. Y lo otro que surge, y con esto sí termino, es que el crecimiento del número de empleados públicos es lo peor que nos puede ocurrir para la democracia y para la libertad, porque es hacer crecer a un grupo de gente que sus derechos, entre comillas, consisten en quitarle al resto de la sociedad. Pero cuanto más grande sea ese grupo de gente, más gente va a votar de manera condicionada y sobre todo aislada a la realidad económica, porque la realidad económica no va con ellos, simplemente es una cuestión de reclamar, y como el político tampoco tiene mucho interés en defender tus intereses, sino que quiere defender sus propios intereses, que son los votos, siempre va a estar dispuesto a ceder más de lo que aconsejaría la prudencia. Entonces, lo que me pareció genial de Hayek es que alertara de que el aumento del empleo público, más allá de todas las consideraciones económicas, de falta de eficiencia, etcétera, tiene un impacto negativo en la libertad. Y por eso es algo que también algo a lo que nos tenemos que oponer, por lo menos todos los que defendemos la libertad.